Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a continuar contándoos aspectos personales que han marcado mi trayectoria profesional y que me traen hasta aquí a compartir con vosotros el aprendizaje y las experiencias vividas. En el vídeo anterior compartía cómo cierta facilidad para experimentar crisis periódicas había sido una dificultad o un freno hasta cierto punto en mi vida, y a partir de cierto momento una oportunidad, una experiencia que puedo usar en mi día a día para aprender, para avanzar, para encontrar caminos que son valiosos, útiles en mi trayectoria vital. Hoy os voy a contar otra característica personal que al principio no fue muy fácil de llevar, no fue fácil de gestionar, y que con los años, con la experiencia y con los estudios que he ido realizando, he conseguido transformar en una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de mejoría personal. En este caso me refiero a la capacidad para somatizar, que es una cualidad de mi personalidad que me lleva a tener una gran facilidad a experimentar en el cuerpo físico aspectos emocionales, aspectos psicológicos que están aconteciendo. Y bueno, cuando sobre todo están operando a nivel inconsciente, pueden tener efectos muy recurrentes en el cuerpo y limitantes. Entonces, bueno, esto es algo que no nos enseñan o no me han enseñado a utilizar, a aprovechar, a conocer, a entender. Y llegado a cierto punto, bueno, pues se convierte en un problema porque tengo una gran facilidad para caer en lesiones, en sentir dolor, en limitar mi día a día. Y llegado a un punto, bueno, pues un punto culmen, un punto de crisis como más intensa, empiezo a utilizar la sensación del dolor como una forma de percepción energética en el cuerpo, ¿no? Es, digamos, todas estas explicaciones que se utilizan en ciertas disciplinas místicas, parapsicológicas o de otra índole, que hablan de un cuerpo energético, que hablan del aura, que hablan de diferentes cosas. Yo, sin creer en ellas, empecé a investigar, empecé a sentirlas a través del dolor. Es decir, empezaba a llevar la atención al dolor en vez de huir de él, y conseguía que el dolor empezase a convertirse, en vez de en una molestia, en una fuente de información. Y en vez de estar concentrado en ciertos puntos que generaban mucho malestar, permitir que eso se difundiese a otras partes del cuerpo y se tornase en una fuente de fuerza, de vitalidad, de energía, de información. Y entonces, bueno, poco a poco, esto no fue algo fácil, no fue rápido, pero bueno, a base de cambiar ciertos esquemas de funcionamiento a nivel mental y a nivel conductual, empezar a utilizar la percepción del dolor en realidad como una percepción energética. O sea, verle el componente energético al dolor y cómo eso estaba relacionado con todo el cuerpo, no solamente con la parte que estuviese en ese momento dolida o lesionada. Bueno, pues más o menos esto acontece en un momento en el que estoy estudiando la carrera de biología, y entonces, bueno, en ese momento tengo mucha curiosidad por saber cuáles son las bases biológicas, las bases neurofisiológicas que explican estas percepciones energéticas que estaba teniendo y que me ayudaban a manejar y a gestionar aspectos de mi día a día que hasta entonces habían sido muy problemáticos y que me dificultaban estar a gusto. Entonces, bueno, durante años me dediqué a intentar investigar las bases que explicaban estos fenómenos, ¿no? En aquellos tiempos, hace pues eso, más de 30 años ya, o casi 30 años, mejor dicho, no había una base muy clara que explicasen estos fenómenos, y mucho menos qué uso darles, qué aplicación, cómo usarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó después a posteriori a adentrarme en otras disciplinas
que pudieran trabajar esto, aunque fuesen desde un menor rigor científico, pero con una trayectoria práctica, empírica de muchas décadas, incluso milenios, ¿no? Como por ejemplo puede ser la medicina tradicional china u otras disciplinas bioenergéticas posteriores. Entonces, bueno, pues esta sería, digamos, esa segunda característica personal que ha marcado y ha dirigido mi trayectoria profesional y que explica en gran parte por qué me encuentro aquí. Y bueno, pues por ejemplo, es algo que todavía sigo utilizando a día de hoy de forma rutinaria, de forma diaria. Por ejemplo, en las últimas semanas o últimos días he tenido una molestia en el hombro derecho y cómo esta percepción, esta aproximación energética que tiene que ver con la propiocepción, que tiene que ver con el esquema corporal, participa y me ayuda a manejar la lesión como tal y a utilizar la lesión como una vía, como una forma de conocimiento y de aprendizaje sobre qué aspectos ahora mismo en mi vida pueden estar bloqueados o pueden estar necesitados de cierta atención. Hay una correlación directa entre el estado psicoemocional, el estado de las emociones y el cuerpo físico. Entonces, bueno, la neurociencia ha avanzado muchísimo en estos últimos 30 años y hoy se pueden afirmar este tipo de cosas desde una base científica sólida, ¿no? La clave ahora, y lo que resulta más importante en estos tiempos, es cómo aprovechar esto de forma práctica, más allá de si teóricamente está más o menos demostrado, ¿no? Entonces, bueno, si tienes curiosidad en saber cómo poder utilizar una zona que esté siendo afectada o que esté dolorida o que esté lesionada para tanto mejorar la funcionalidad y el estado en esa zona como para aprovecharlo para tu día a día y para saber qué cosas puedes estar a punto de desvelar y cambiar, pues nada, pincha en el vídeo aquí abajo y te lo enseño.